Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4 y 5. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Allí entonces Dios está hablando a través de el profeta Moisés, todas estas cosas en el Antiguo Testamento, y allí nos está mostrando que Él está mostrando todos sus atributos, todo lo que Dios es, y nos está diciendo que Dios es roca, ¿sí? Y bueno, porque perfecto es su camino. Todas estas virtudes que Él tiene, Él es verdad, rectitud, y justicia, todo esto lo tiene Él y muchas cosas más. Entonces vamos a estar mirando un poco lo que es todo esto, porque esto nos lleva a nosotros adelante, porque Dios quiere que nosotros tengamos todas estas cosas en nosotros. Allí está entonces la preciosa palabra de Dios. Entonces vemos aquí que todos los caminos del hombre son muerte, siempre es su fin en muerte, aunque le parezcan rectos y derechos, pero perfecto es el camino de Dios. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este camino que es perfecto en Dios, y Dios proveyó la vía desde el Antiguo Testamento, ya venía hablando que Él iba a proveer la vía también en el Nuevo Testamento para que nosotros pudiéramos alcanzar la perfección con Él, porque Él es la perfección. Entonces vemos allí que Él es, lo primero que Él dice, que Él es roca, y la roca es algo que es algo muy duro, algo muy fino, en donde Él afirma, donde Él establece allí su edificación, porque esta pirámide que vemos aquí, esto representa una edificación, lo cual está representando adelante en las 7 áreas de la iglesia, lo que es la iglesia, el fundamento que Dios puso aquí en la palabra de Dios. Entonces vemos acá algo importantísimo como es los hechos de los apóstoles, el capítulo 2. Porque él allí empieza el Pentecostés, ahí empieza la iglesia, y él trae lo más importante, lo que hemos venido hablando, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él trae el Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 2, pero él aquí vino a hacer su obra, porque la palabra nos está diciendo que su obra es perfecta. Entonces aquí él proveyó la obra perfecta, y esto fue nuestro Señor haciendo la obra del Cordero de Dios. Entonces aquí lo vemos a él como el Cordero Redentor, o el Cordero de Dios, que quitaría el pecado de nosotros para poder trabajar en nosotros. Su propia sangre, Él vino y la derramó aquí en la cuenta cruz del Calvario para de allí comprarnos y hacernos unas nuevas criaturas y volvernos de nuevo a ser, volver al original, porque el hombre venía caído, sí, porque él cayó en transgresión y cayó, dice la palabra de Dios, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo hombre, sí, fue víctima del pecado y cayó, entonces no podía volver y regresar a la presencia de Dios, pero su sangre nos volvió y nos recogió, nos compró de nuevo para volver al compañerismo con Dios, ¿sí? Y volver a su presencia. Entonces aquí Él proveyó el camino, ¿sí? Y aquí entonces Él nos afirma, también dice que su palabra es rectitud y su palabra es verdad, ¿sí? Entonces allí vemos la verdad, porque Él dijo que Él era la verdad, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces Él, como el gran yo soy, Él dijo yo soy, como el gran yo soy. Entonces el yo soy, ¿sí? Es el camino, también la verdad y la vida. Entonces nuestro Señor Jesús, Él mismo dijo estas cosas en Juan capítulo 14. Entonces vemos ahí lo precioso que es la palabra de Dios, porque Él es justicia. Y leemos en Salmos 18, el libro de los Salmos también, el rey David, aquí afirmando la palabra, porque está hablando de que es roca mía, castillo mío, que es su libertador, nuestro libertador, es fortaleza. En Él tenemos que confiar. Entonces el Salmo 18 y en el versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Allí entonces el rey David está hablando de la perfección. Y bueno, Él es el camino, ¿sí?
a lo que es la verdad y la vida, porque Él dijo que la verdad os haría libres, ¿sí? Entonces tenemos que creer las escrituras, porque Él nos mete aquí en el crisol de la palabra para creerlas, y Él nos entra allí y nos moldea. Entonces allí nos afina, nos reafirma, ¿sí? En su palabra, nos lava, su palabra hace todas estas cosas, que su palabra es muy importante, que nosotros debemos de creerla, porque el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces Él es la roca que fue golpeada en el desierto cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto. Allí ellos se encontraron en la roca, y Dios dijo que bebieran de ella. También la representación de que Él fue golpeado en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí? Para darnos también del agua de la vida en el Nuevo Testamento, porque el agua de la vida es esto, es la fuente más importante en la cual nosotros debemos de beber, de su Espíritu Santo que está hoy, porque Él vive por los siglos de los siglos, y allí está su palabra. Entonces, allí dice que es escudo, ¿sí? A los que le esperan. Y aquí entonces vemos que Él habla también de la armadura de Dios, y aquí Él pone fe en este fundamento para empezar a afirmarnos y a empezar a crecer en la palabra de Dios, y aquí nos forma a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, a la estatura de Cristo. Entonces Él nos pone, primero que pone esto, cuando un hijo nace de nuevo del Espíritu Santo, y nos da a participar de su naturaleza divina, porque es lo que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de ahí en adelante nos dice que ahí subimos a la estatura de un varón perfecto, y Dios empieza a poner esas virtudes en nosotros, y ahí nace fe, nace virtud, nace conocimiento, todas estas virtudes que hay hasta acá arriba y aquí arriba. Entonces nos dice que Dios es amor. Entonces aquí está el amor, y el amor es Dios. Dios es amor. Vemos que Dios es amor. El apóstol Juan nos dice, el apóstol Pedro, todos ellos nos están mostrando la palabra que Dios es amor. Y entonces allí empezamos a crecer a la estatura de Cristo Jesús, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que, algo importantísimo, recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo entonces nosotros no podemos llegar allí. Y fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque tenemos que agradar a Dios, ¿sí? Y es imposible que aquel que se acerque a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le esperan y aquellos que le buscan. Entonces es importantísimo lo que es la fe. Hebreos capítulo 11 nos muestra allí, porque él habla en Efesios también capítulo 6 que tomando toda armadura y tomamos también el escudo de la fe. Entonces aquí está el escudo de la fe, el escudo de la fe, ¿sí? Porque tenemos que hacerle frente al enemigo, ¿sí? Por eso Él nos viste la armadura de Dios, y también nos da poder, nos da fuerza, la fuerza, el poder del Espíritu Santo que nació en Pentecostés. Entonces es importantísimo recibir la experiencia del Pentecostés. Ayer nos dice que tenemos que vestirnos, ¿sí? Especialmente de su amor, ¿sí? Porque ese es el vínculo perfecto. Entonces aquí está el vínculo perfecto, porque Él nos quiere llevar a la perfección. Entonces esto es una unión entre Dios y el hombre, en donde Él nos perfecciona, Dios mismo, porque Dios dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Entonces allí hay una perfección, la cual nosotros tenemos que empezar a caminar por allí, por el camino de Dios que proveyó en su perfección. Entonces vemos primera de Pedro, capítulo 5, 10, en el Nuevo Testamento, porque Él allí afirma a sus hijos. Todo aquel que nace de Dios empieza a crecer en estas virtudes y en todas estas cosas que es Dios, porque Dios mismo es el que también nos establece. Entonces vemos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en la aplicación La Mesa lo pueden mirar, lo pueden descargar y lo pueden ver, este mensaje, el camino de Dios que ha sido hecho para nosotros. Entonces el camino que Dios proveyó para nosotros. Y aquí dice: el hombre siempre ha querido hacer su propio camino. Él, en el jardín del Edén, Dios hizo un hombre que no tuviera que desviarse por nada. Dios lo hizo perfecto, pero el hombre quería su propio camino. Él quería manipular, él quería investigar. Y entonces, tan pronto como él cayó, ya vimos eso esta semana en el estudio de la Escritura, él mismo se hizo una religión. Él no esperó a que Dios le hiciera una, él mismo se hizo una.
pero se dio cuenta que su religión, su cobertura no funcionaría. El hombre siempre ha sido así, él quiere su propio camino, pero Dios tenía un camino. Así que el hombre tomó hojas de higuera y se cubrió con ellas, él y su mujer, pero cuando él vino a presentarse a Dios se dio cuenta que eso no funcionaría. Entonces allí hubo una separación con Dios y el hombre por causa de qué? Del pecado, porque el pecado hizo una separación, formó un abismo y nos separó de la presencia de Dios. Entonces Dios proveyó su propia sangre, una célula de su propia sangre vino y nos compró de nuevo para volver a llevarnos de nuevo de regreso, ¿sí? Entonces ahí está nuestro Cordero Redentor, su obra perfecta. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de lo que es todo esto, la estatura de un varón perfecto.